es una de las distintas corrientes que resultaron de los nacionalismos en América Latina. Y esos nacionalismos se venían cultivando desde el siglo XIX por tratarse también de mostrar desde las artes cómo se podía responder al reconocimiento de una identidad patriótica. Entonces básicamente el indigenismo fue una consecuencia de ello. En la transición del 19 al 20 se dio, por decirlo así, una búsqueda de recursos eh, fundamentados en lo tradicional, lo raizal, aquello que pudiera dar cuenta de un sello americano en las artes y en la literatura. Entonces para la música eso se dio por parte de compositores que por ejemplo quisieron recuperar poesía en lenguas indígenas de América y articularla con procedimientos de composición europeos. Entonces, para el caso nuestro en particular con nuestro proyecto Indigenismo, lo que nosotros mostramos es justamente el resultado de ese proceso en aquello que se compuso para soprano lírica y piano. Bueno, pues en primera instancia vale la pena aclarar que el proyecto en sus inicios estaba planteado como un proyecto dedicado a la canción académica latinoamericana. Así que empezamos como con una paleta muy grande de explorar repertorio, de identificar repertorio, y fue en esa búsqueda de repertorio que nos interesara a ambos como intérpretes que se dio la casualidad que dos de los grupos que nos interesaron en un principio estaban en lenguas indígenas. Las cuatro canciones incaicas de Teodoro Valcárcel de Perú y las cuatro canciones en náhuatl de Salvador Moreno de México. Entonces, un poco a raíz de ahí fue que surgió la idea de, bueno, sigamos buscando repertorio que tenga estas características. Entonces, lo que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica para identificar qué otros compositores habían hecho obras con estas características. Después hicimos el proceso de búsqueda de las partituras, que no fue necesariamente fácil, buscando en catálogos de diferentes universidades, también a través de contactos que tenemos en diferentes ciudades, tratando de hacer el rastreo a esas partituras. Y pues ya empezamos después el trabajo del montaje musical. En mi caso particular, pues también implicó el trabajo sobre aprender a pronunciar estas lenguas indígenas, familiarizarme con las traducciones. La mayoría de los casos, igual la partitura ya traía una traducción, eso facilitó el proceso, pero en cuanto a la pronunciación sí tuve que hacer un estudio, pues dedicar muchas horas de trabajo para familiarizarme con la pronunciación de estas lenguas. Y luego todo el proceso de montaje musical, de tomar las decisiones artísticas, interpretativas, pues ya para preparar el repertorio para la grabación y para los conciertos. La parte de Colombia realmente fue difícil porque lo que nosotros queríamos cuando ya empezamos a encontrar repertorio indigenista del continente era ojalá tener una representación lo más completa posible de distintos países latinoamericanos, entre ellos por supuesto el nuestro. Em, Empezamos, digamos, teniendo mucho éxito encontrando las obras peruanas en quechua, las obras mexicanas en náhuatl, encontramos también algunas obras chilenas en mapudungún y algunas en español, pero con temáticas alusivas a lo indígena, como las canciones bolivianas de Eduardo Cava o una canción de cuna que es también de corte indigenista de Antonio Esteves de Venezuela. Pero en toda esa búsqueda y viendo esas distintas modalidades de la canción indigenista, rastreábamos lo colombiano y nos dábamos cuenta de que había tal vez mayor producción en el ámbito coral, es decir, si encontrábamos una aproximación indigenista por parte de compositores como Jesús Pinzón Urrea en música coral, pero no específicamente obras escritas para soprano lírica y piano. Sí encontramos un compositor de La Guajira, Raúl Mojica, y él escribió obras en español para voz y piano que tenían ese referente indígena y sobre todo con la relevancia de ocuparse de ese contexto local en las comunidades de La Guajira en Colombia. Entonces nos parecía súper interesante poder explorar ese repertorio también y trabajarlo. Lo que pasa es que venían otros desafíos por delante, como gestionar también los derechos de autor con cada una de esas colecciones de obras que nos encontrábamos. Y para el caso de Raúl Mojica, no, dentro del tiempo establecido,
para producir este proyecto, grabar nuestro disco y toda la postproducción, no se alcanzaron a gestionar esos derechos de autor. En el caso particular de la canción académica latinoamericana, ha habido varias dificultades para poder conocer y cantar y dar a conocer el repertorio por dos temas grandes. Uno, el de la disponibilidad de las partituras, y otro también la escasez de grabaciones. Y obviamente uno genera el otro, ¿no? En la medida en que es difícil conseguir las partituras, también menos gente conoce el repertorio porque menos gente lo hace, menos grabaciones hay, y entonces se genera como un círculo vicioso que hace que realmente no conozcamos tanto este repertorio de canción académica compuesto por compositores latinoamericanos. En el caso de quienes estudiamos canto lírico, muchas veces nos aproximamos en primera instancia al repertorio europeo y no necesariamente al repertorio latinoamericano. Y por otro lado, nosotros consideramos igualmente importante que haya grabaciones de excelente calidad, porque a veces la primera motivación para que alguien quiera hacer la obra es que la escucha y le guste y diga, uy, yo quisiera cantar ese repertorio, ¿no? Y también en eso hay aún mucha escasez de grabaciones y de diversas grabaciones de un mismo repertorio. Si pensamos en un compositor como Schubert, tú en todas las diferentes plataformas que hay hoy en día, pues sencillamente quieres oír un lied de Schubert y puedes tener millones de interpretaciones, cada una con su aporte único y particular de los intérpretes, ¿no? Nosotros en este momento consideramos esperamos que con este proyecto pues pongamos nuestro granito de arena justamente en dar a conocer ese repertorio, tanto para los cantantes como para el público, ¿no? Si los cantantes no conocen el repertorio, empezando por ahí ya, ya está el freno que establece el vínculo de comunicación con el público. Entonces, la idea es que tanto cantantes como el público en general empiecen a conocer y obviamente a disfrutar ese repertorio. Que